Buenos días, estamos en otro viernes de IP Time. Tenemos ya a nuestro invitado, Pablo Solines, desde Ecuador, y el moderador va a ser el IP Timer fundador, Fabricio Modica, desde Paraguay. Adelante, Fabricio. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Un gusto y por supuesto un honor estar nuevamente moderando aquí una de las charlas de IP Time, en esto que ya se volvió, digamos, una tradición de los viernes de IP Time. Hoy tenemos, digamos, el gran gusto de tenerle además a un gran amigo, Pablo Solines, Ecuador, hablando de uno de los temas de mayor actualidad, que es sobre la generación de contenidos por usuarios. Así que, bueno, sin perder más tiempo, quiero leer brevemente lo que sería el currículum vitae de Pablo. Digamos, la verdad que es muy extenso, pero voy a tratar de leer lo más resumido posible. Él es socio de la firma Solines y Asociados, abogado en Ecuador, coordinador del área de Derecho del Entretenimiento y Propiedad Intelectual. Él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, AEPI, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, miembro del Instituto Interamericano de Derechos de Autor, IDA, consultor OMPIS para estudios sobre propiedad intelectual en Latinoamérica. También estamos dentro del Comité de Derecho al Entretenimiento de ACIPI y justamente estamos ahora trabajando un cuestionario de lo que sería la generación de contenidos por usuarios a nivel de la región latinoamericana. De manera que esta exposición viene como anillo al dedo y bueno, cualquier aporte, por supuesto que todos puedan hacer sobre el tema, bienvenido. Y sin perder más tiempo, le damos la palabra a Pablo Solines. Adelante. Gracias, mi querido Aldo Fabricio. Un gusto estar aquí con todos ustedes, colegas, amigos, para conversar un poco sobre estos asuntos que son de interés, son de actualidad, como bien decía Fabricio, y que bueno, finalmente esta temática que nos une el día de hoy, que básicamente se limita a los usuarios o a la protección de los contenidos generados por los usuarios en la web, es una temática que se la viene discutiendo ya casi una década, ¿no? A nivel de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea en mayo del 2011, ya se hicieron los primeros planteamientos respecto de todos estos contenidos que en muchos casos resultan realmente contenidos que no generan afectaciones o mayores afectaciones y no tienen mayor trascendencia dentro de lo que significa el ámbito de explotación de una obra, y que sin embargo, al someterse a los derechos y a los principios generales de los derechos de autor, genera una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, como les decía, es un tema que se viene tratando ya desde hace muchos años, no estamos hablando de 10 años, bueno, realmente desde que se empezó ya a configurar y a hablar de lo que conocemos ahora como Web 2.0, ¿no? Y para esto es importante entender bien cómo ha sido la evolución de la utilización del Internet, ¿no? Y que obviamente nos ha llevado a la situación actual en la que nos encontramos de estar discutiendo justamente esta materia de los contenidos protegidos por los usuarios, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando nace Internet, ¿no? Sobre todo como una forma de comunicación global, ¿no? Que más o menos esto se dio a inicios de los 90, ¿no? Empezamos a utilizar ciertos servicios de Internet, ¿no? Como la World Wide Web, como los correos electrónicos, los SMTP, como la transmisión de archivos, los FTP, los P2Ps, como las conversaciones en línea, como la comunicación multimedia, incluso como la telefonía con voz IP, la televisión IP, juegos en línea, bueno, en fin, una serie de servicios de Internet que en definitiva han tenido una trascendencia de cara a la regulación en materia de derechos de autor. Y en este sentido, pues claro, cuando hablamos de la World Wide Web, de la WWW, surge pues justamente este concepto inicial de la Web 1.0, ¿no? La Web 1.0 entendida como una herramienta de comunicación, pero que básicamente
tiene o permite pues una comunicación plana o en texto plano entre el usuario y quien informa, ¿no? Entonces, el usuario tiene un papel absolutamente pasivo en toda esta comunicación pues, que tiene a través de la web. Y en ese sentido, pues, evoluciona el tema de la web 2.0 justamente desde la perspectiva de una mayor interacción, ¿no? Y colaboración entre los usuarios, ¿no? Y es allí cuando se crea el concepto de la web 2.0 a través de una conferencia de O'Reilly Media en el 2004, en donde O'Reilly ya plantea este concepto de la web 2.0 justamente como este espacio a través del cual se permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, ¿no? Y obviamente el usuario, que era un usuario pasivo en donde solo consumía información, pues pasa a ser creador de contenido. Y esto es muy importante porque desde el momento en el que el usuario empieza a crear contenido en la red, esto sale fuera de control. Y realmente, claro, actualmente nos encontramos aún en esta realidad de la web 2.0, definitivamente está ha ido evolucionando y ha ido desarrollándose aún más, pero no deja de mantenerse este concepto, la web 2.0, que ya está presente en nuestras vidas por más de 10, 15 años, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, nos ha permitido una mayor interoperabilidad, este diseño que ahora está centrado en el usuario, genera definitivamente una mejor experiencia, un contenido dinámico para el usuario, y en definitiva, esto ha generado la necesidad de justamente poner los ojos en todos estos contenidos que están siendo creados por los usuarios, ¿no? Ahora se habla ya de la evolución a la web 3.0, ¿no? Que es la denominada web semántica, y que en definitiva básicamente sería una evolución de la web 2.0 porque estaríamos hablando de la posibilidad de un acceso inteligente a esta información justamente a través de herramientas como la inteligencia artificial y demás, pero claro, esto aún ha generado una serie de problemas, sobre todo de orden tecnológico, para poderlo aplicar, pero seguramente en el futuro cercano estaremos ya hablando de esta web 3.0, de esta web semántica, pero que en principio no va a desnaturalizar este concepto de colaborativo y de interacción que ya nos ha planteado la web 2.0 y que básicamente es la antesala para los problemas que hemos comentado y que hemos planteado en esta charla, ¿no? Los contenidos o la protección de los contenidos creados por los usuarios. Entonces, básicamente, desde que la web 1.0 evolucionó a la web 2.0, empezamos a ver la proliferación de una serie de plataformas digitales, de redes sociales, de blogs, de podcasts, de wikis, de sistemas de RSS a través de lo que sería la distribución masiva de información de noticias. Tenemos espacios de comunidad virtual, etcétera, ¿no? Es decir, existen muchos espacios en la red que permite justamente la interacción entre usuarios y que obviamente dan lugar a la generación de contenido, ¿no? Y en ese sentido, pues, existen herramientas, ¿no? Que facilitan esa generación de contenido. Entonces, en primer lugar, tenemos programas de ordenador, software que permite la creación y edición de contenidos. Tenemos obviamente ordenadores cada vez más sofisticados, lo propio con teléfonos inteligentes, con tablets, cámaras, en general dispositivos electrónicos, ¿no? Ahora ustedes ven como un smartphone, ¿no? Tiene una calidad, por ejemplo, en su cámara, tiene una calidad impensable hace 20 años, ¿no? Hace 20, 30, 40 años, pensemos en los años 70, cuando se grababan las películas con estas cámaras Super 8, ¿no? Que se llamaban, eran cámaras que realmente generaban muchísimos costos, eran costosísimas y que no estaban al alcance de la gente. Ahora, cualquier persona, simplemente con un clic, puede estar ya generando un contenido que puede ser susceptible de protección a través de los derechos de autor. Entonces, aquí surge el primer gran problema, ¿no? Y es definir a este usuario
que genera el contenido dentro de la web, ¿no? Definitivamente, todo el mundo es usuario de la web. Entonces, cuando digo todo el mundo, me refiero a que habrán usuarios profesionales y habrán usuarios no profesionales, ¿no? Y realmente este análisis no se orienta tanto a los contenidos generados por usuarios profesionales. Pensemos en un músico, pensemos en un productor audiovisual, pensemos en un pintor, etcétera, ¿no? O sea, no está orientado tanto a este enfoque, porque definitivamente cuando un usuario es profesional y tiene como práctica, obviamente, la generación de este tipo de contenidos para lucrarlos, entonces estaríamos hablando de una explotación común en la que básicamente se requeriría de las licencias y de las autorizaciones expresas y normales que plantea la normativa de derechos de autor. Pero ¿qué pasa con todos aquellos usuarios no profesionales, ¿no? Y ahí es en donde realmente está el problema, lo que se llaman los usuarios amateurs. Porque básicamente los usuarios amateurs son los que mayor contenido generan en la web. Y finalmente, asimismo, justamente en la proporción de esa generación de contenidos, se puede identificar un altísimo nivel de infracciones que se cometen dentro de la web a los derechos de autor. Porque claro, pensar que un usuario no profesional tiene la debida diligencia para coger y solicitar las autorizaciones o las licencias de los titulares de derechos para hacer una determinada explotación, definitivamente ello no ocurre, y en ese sentido, pues, ese solo hecho de generar un contenido y de publicarlo o de comunicarlo públicamente y que el derecho propiamente es puesto a disposición al público a través de plataformas digitales, ya lo configura como un infractor. Y este es un gran problema porque definitivamente la cantidad de contenido que se ha generado a través de plataformas digitales y que son asimismo para consumo de los propios usuarios, definitivamente ha desarrollado o ha sido uno de los pilares fundamentales para desarrollar lo que se denomina la economía digital. No nos olvidemos que la economía digital se compone de tres pilares fundamentales, que son las TICs, que son realmente los contenidos culturales que se generan, y obviamente lo que es el comercio electrónico. Entonces, dentro de estos contenidos que se generan, el hecho de que exista tal cantidad, millones y millones de contenidos que se crean diariamente en la web, permite que justamente los usuarios pues, puedan consumir esos contenidos, puedan mejorar esos contenidos y podamos tener un mayor desarrollo desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la tecnología y obviamente desde el punto de vista ya de un país, ¿no? De una región. Entonces, aquí tenemos, claro, un dilema, ¿no? Por un lado, estamos viendo que un poco el sustento de Internet y de la web justamente está en los contenidos que se generan, y por otro lado, por todo lo que implica o el impacto que tiene dentro de una sociedad, pero por otro lado vemos que justamente estos contenidos que pueden coadyuvar positivamente en la sociedad definitivamente estarían marcados dentro de muchos de ellos de un concepto de infracción en base a la regulación de derechos de autor, ¿no? Entonces, es muy importante poder entender por dónde, y ya cuando hablamos de infracción, por dónde radicaría la infracción, cuáles serían esas formas de infracción. Definitivamente, la infracción de los contenidos generados por los usuarios se da básicamente por tres vías realmente, ¿no? Porque transforman obras de terceros, es decir, adaptan, traducen, hacen arreglos, ¿no?, de obras de terceros, o también pueden incorporar obras de terceros para la generación de una nueva obra, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos dos casos dan como resultado, en el primero lo que serían las obras derivadas, es decir, cuando la obra ha sido objeto de una transformación. En el segundo caso, una obra compuesta, ¿no? En muchos países sí se ha hecho la diferenciación de lo que son obras compuestas de obras derivadas. Básicamente las obras compuestas cuando incorporan obras de terceros dentro de una nueva obra, ¿no? En ese sentido, claro, la infracción se llega a perfeccionar o a completar cuando el resultado de esta obra derivada o compuesta es compartido en línea a través de un acto de puesta a disposición. ¿Cuáles serían los derechos que se infringen desde el punto de vista de la propiedad intelectual?
sería el derecho de reproducción, sería el derecho de comunicación pública, o pues, bueno, tal vez en orden, el derecho de reproducción, el derecho de transformación y el derecho de comunicación pública o puesta a disposición. En ese sentido, pues, claro, definitivamente los contenidos que generan los usuarios no profesionales, no se limitan específicamente a este tipo de infracciones relacionadas con la propiedad intelectual. Definitivamente, el alcance de estas infracciones respecto de derechos constitucionales o legalmente reconocidos es mucho mayor, ¿no? Definitivamente se encuentran constantemente que estos contenidos infringen, por ejemplo, derechos del consumidor, ¿no? Ahora está en auge, pues, el concepto de los influencers, ¿no? Y los influencers ahora son utilizados principalmente o son contratados principalmente por empresas para que puedan, realizar publicidad de sus productos, ¿no? Y recientemente, incluso en Europa, en España, ya hubo un caso de una influencer, se llamaba, creo que Paulina Erickson, que justamente hizo publicidad de unos audífonos, ¿no? Y sin señalar, pues, dentro de este video que había grabado, que se trataba de una publicidad, y en ese sentido, pues, Autocontrol en España llegó a determinar que se trataba de una publicidad encubierta por no cumplir con los códigos de conducta. Entonces, estamos viendo que claro, hay otro tipo de infracciones, ¿no? El derecho al consumidor en relación a la publicidad encubierta, tenemos infracciones en relación a derechos al honor, a la imagen, a derechos a la intimidad, también a derechos de la protección de datos personales, ¿no? Derechos de menores, etcétera. Pero obviamente nosotros no estamos analizando las infracciones desde esta perspectiva, sino específicamente nos estamos restringiendo al ámbito de la propiedad intelectual. De allí, obviamente, es importante también entender que estos contenidos generados por los usuarios, que podrían ser catalogados como infractores, tienen o llevan a la par una serie de derechos desde el punto de vista de la propiedad intelectual y derechos conexos que podrían ser objeto de infracción, ¿no? Desde el punto de vista, como digo, del derecho de autor, pero también desde el punto de vista de los derechos conexos, ¿no? Y el tema de los derechos conexos tiene connotaciones también muy particulares que obviamente el poder analizarlo en una charla tan corta como esta no nos va a dar el tiempo. Sin embargo, la idea sería un poco razonar y dejar ciertas ideas respecto de infracciones cometidas a los derechos de autor en particular en relación a estos contenidos que han sido creados, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos esta primera fase, lo que sería la creación de un contenido generado por el usuario, ¿no? Aquí definitivamente, para poder de alguna manera delimitar el ámbito digamos, de acción en el que estamos nosotros desarrollando esta charla, definitivamente tenemos que pensar que esta creación debe ser una creación original del usuario. Además, como les decía hace un momento, que sea un usuario no profesional, que no persiga fines comerciales y que obviamente se haya puesto a disposición de esta creación del público en redes digitales. Entonces, no nos interesa tampoco analizar en esta charla todas aquellas contenidos que se generan por usuarios que no constituyen una creación original, es decir, que no constituyen una obra derivada, porque obviamente esto tiene también connotaciones legales muy particulares que se deben de analizar y que obviamente por temas de tiempo no nos dan. Entonces, dicho esto, si es que hablamos de una creación original de un usuario no profesional que no persigue fines comerciales y que ha sido puesta a disposición del público en redes digitales, normalmente estamos hablando que ese contenido es una obra derivada o una obra compuesta, como les había comentado. Y de acuerdo a nuestra legislación regular o normal, para crear una obra derivada o compuesta, definitivamente se requiere la autorización del titular de la obra originaria, ¿no? Hay casos excepcionales cuando, por ejemplo, se trata de una obra que está en dominio público, pero en definitiva, como principio, se requiere de la autorización del titular de la obra originaria. En ese sentido, respecto ya de lo que sería la explotación del contenido protegido del contenido generado por el usuario,
vamos a ver que la explotación de una obra derivada o de una obra compuesta también obviamente va a estar supeditada a que se haya dado esa autorización del titular de la obra originaria, ¿no? De tal forma que esa obra derivada o compuesta se considere se la considere como una obra lícita, porque en caso de no haber obtenido la correspondiente autorización, definitivamente entraría dentro del campo de lo que sería una obra derivada ilícita, y eso generaría complicaciones a la hora de explotación. Básicamente, ¿qué es lo que plantea en nuestra normativa? Obviamente que si es que estamos viendo que los derechos que están en juego es el de reproducción, el de transformación o sincronización, el de comunicación pública, puesta a disposición, pues son esos derechos los que al menos deberá de tener el titular de la obra originaria compuesta para poder explotar de forma tranquila y pacífica su obra, ¿no? Y esto genera obviamente una serie de problemas desde la perspectiva del usuario amateur, porque ello significaría que para crear un contenido protegido, ¿no? Que se identifique como una obra derivada o compuesta, en definitiva, va a tener que tener autorización del titular para poder realizar esa explotación, como se ha señalado anteriormente. ¿Qué tipo de autorizaciones? Dependerá también del uso que se vaya a dar de la obra preexistente, ¿no? Es importante sí dejar señalado que en el ámbito, digamos, de las plataformas digitales, sobre todo, cuando un usuario no profesional crea una obra derivada o compuesta sobre una obra preexistente creada por otro usuario que se encuentra en la plataforma, normalmente ya la plataforma, a través de sus políticas y condiciones de uso, ya le plantea al creador de esta obra preexistente que permita o que ceda pues los derechos para una eventual transformación y consecuente creación de una obra derivada por otro usuario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si es que la obra preexistente ha sido creada por otro usuario de la misma plataforma, probablemente no va a estar en este problema que estamos hablando ahora, ya que la plataforma contractualmente, a través de las condiciones de uso, habrá establecido la posibilidad de que ceda esos derechos o de que automáticamente se cedan esos derechos para que ese contenido pueda ser objeto de una transformación. Otro problema, obviamente, identificado en estos temas que estamos hablando es que no solo se requiere la autorización, sino que si es que eventualmente el usuario que está creando un contenido protegido quiere ampararse en algunas limitaciones o excepciones previstas en la normativa, normalmente se va a encontrar con trabas. ¿Por qué? Porque estas limitaciones o excepciones resultan completamente insuficientes para estos actos de explotación, ¿no? Claro, tenemos, por ejemplo, limitaciones o excepciones normalmente están reconocidos en otras legislaciones como limitación la cita, ¿no? Pero la cita está orientada a determinados actos de explotación, como por ejemplo la reproducción o eventualmente en algunos casos también la comunicación pública, pero exige una serie de cumplimientos de requisitos. Por ejemplo, en la ley española plantea que la cita debe de estar orientada a un análisis, ¿no?, de aquello que se está citando, ¿no? Y ustedes, como verán, en la web no necesariamente se cumple con esos parámetros que plantea la legislación para que se pueda amparar en una excepción como la cita, ¿no? Lo propio con el tema de la parodia. Aquí, por ejemplo, con la parodia sí que es una excepción, un límite de excepción que aplica o que puede aplicar comúnmente en estos tipos de contenidos generados por los usuarios, porque incluso la parodia es un límite de excepción que ataca directamente al derecho de transformación. Sin embargo, no es menos cierto, como ya veremos luego, que el hecho de que las plataformas, justamente como mecanismos de protección, hayan aplicado medidas tecnológicas como la revisión de contenidos, definitivamente el momento en el que la plataforma identifica cualquier tipo de vulneración, aun cuando esté amparado en un límite de excepción como la parodia, directamente obliga a eliminar el contenido de la plataforma. Entonces, estamos viendo que incluso, no solo que limitaciones o excepciones, digamos, tradicionalmente reconocidas
han podido ser de alguna manera un limitante a la hora de poder hacer estos usos inofensivos, entre comillas, por los usuarios no profesionales a través de las plataformas, sino que adicionalmente en aquellas limitaciones o excepciones que realmente tienen un efecto práctico en la red, pueden tener limitaciones de orden tecnológico a la hora de querer ejecutarlos, ¿no? Eso implica o representa otro problema. Tenemos otro tipo de limitaciones o excepciones como el de la comunicación pública, de obras en espacios públicos, incluso esta explotación de obra con fines de enseñanza, ¿no? Pero claro, estos fines de enseñanza no se han traducido o extrapolado, más bien dicho, al ámbito digital, porque siempre se lo ha limitado a que esto tiene que hacérselo dentro de una institución educativa, incluso dentro de las aulas físicas, ¿no? Entonces, definitivamente, estas limitaciones y excepciones que estamos comentando ahora pueden resultar insuficientes a la hora de querer aplicarlas en el entorno digital, ¿no? Y esto sumado a otro problema, y es que, en definitiva, los países que tenemos esta vertiente del derecho continental y obviamente la protección va al amparo del derecho de autor, manejamos un sistema de limitaciones y excepciones a través de una lista cerrada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, en definitiva, no basta con hablar o con pensar de que eventualmente ciertos usos o formas de explotación que se están haciendo en la web son inofensivos o son inocuos, para considerar que sea un uso honrado y por tanto se lo pueda explotar de esa manera. Porque definitivamente para que esto constituya un uso honrado y por tanto amparado en nuestra legislación, tiene que estar incluido como un límite o excepción expresamente en nuestra legislación. Entonces, ello obliga definitivamente a que exista una reforma en nuestras legislaciones y que podamos incluir limitaciones o excepciones que obviamente estén orientadas a regular la explotación que se estaría haciendo de estos contenidos creativos generados por usuarios y que obviamente no persiguen fines comerciales y que son considerados inocuos, ¿no? Desde el punto de vista contractual, ¿no? Entonces, habíamos visto cuáles son los problemas desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista contractual, que es un poco a donde ha estado orientado el control de estos contenidos, básicamente se lo ha hecho a través de las condiciones de uso, como les decía yo hace un momento, ¿no? Aquí incluso esto tiene una directa relación con este sistema del Notice and Takedown de DMCA, en donde básicamente la plataforma debe de recibir una denuncia a través de un formulario en donde esté el link y sobre esa denuncia pues puede retirar el contenido para luego permitir a la contraparte que se pueda defender o pueda presentar los sustentos que justifiquen la no infracción, ¿no? También tenemos en las plataformas herramientas de verificación de contenidos. Como les decía hace un momento, tenemos estos sistemas tecnológicos para detectar contenido infractor, ¿no? En YouTube, por ejemplo, tenemos el Content ID, en donde, en definitiva, lo que hace es una base de datos en donde identifica qué tipo de contenido que se está cargando en la plataforma puede resultar infractor y sobre eso pues lo veta y lo elimina, ¿no? Pero obviamente... Perdón, Pablo, ya va siendo hora, si podrías por favor ir redondeando para luego habilitar las preguntas, que en realidad tenemos ya unas cuantas, perdón. Perfecto, sí, ya, vamos a terminar en unos 3 minutos, si me permites. Entonces, bueno, esto genera, como decía, de Content ID problemas prácticos, ya que obviamente, como les decía, no respeta el tema de los límites y excepciones, ¿no? En definitiva, de primera, no considera que sean utilizaciones legítimas. ¿Qué pasa si es que realmente los usuarios que suben contenido tienen autorización de los titulares? El Content ID no lo detecta, bueno, entre otros problemas, ¿no? De hecho, Content ID ha sido, incluso las limitaciones que ha planteado Content ID, ha permitido la generación incluso de nuevos modelos de negocio, ¿no? En la industria de la música tenemos ahora una famosa plataforma que se llama Epidemic Sound, en donde básicamente todas las personas que crean música pueden ir directamente a Epidemic Sound a subir su contenido a cambio del pago de una retribución, y ese contenido es gratuito y se somete a licencias obviamente libres, y sobre eso pues Content ID de YouTube no las detecta, ¿no? Bueno, esto son cosas positivas que genera también la aplicación de estas medidas tecnológicas. Sin embargo, no es menos cierto que no son del todo efectivas, ¿no? Cuestionamientos, ¿no? Los contenidos generados por usuarios realmente
generan perjuicios a los intereses del titular y atentan contra la explotación de la obra. En muchas circunstancias incluso se dice que son muy, muy beneficiosas para el autor, ¿no? Cuando, por ejemplo, los fans de un artista generan estos contenidos porque ayudan para el posicionamiento y reconocimiento del artista, ¿no? Acordémonos de la fiebre de Despacito, en donde obviamente en todo el mundo se generaron contenidos relacionados con esta canción que lo popularizaron a niveles históricos, ¿no? Igual campañas de social media, ¿no? En donde se utiliza justamente este tipo de prácticas, ¿no? De la generación de contenidos para publicitar, obviamente, artistas y creadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son respecto a esto las posibles alternativas de solución, ¿no? Se han planteado algunas, ¿no? Una de ellas que se establezcan acuerdos entre titulares y proveedores de servicios de alojamiento y compartición de contenidos, ¿no? La idea justamente sería que se busquen mecanismos de difusión pacífica de obras derivadas o compuestas en la medida en la que no generen perjuicios al autor, ¿no? Y para eso la idea sería que se generen mecanismos de respuesta y reacción frente a contenidos de infractor y obviamente se necesitan medidas tecnológicas. Otro tema importante son las gestiones tecnológicas para gestión de autorizaciones singulares, en donde básicamente los titulares de derechos generan mecanismos de licencias online simples para usuarios, para este tipo de usuarios en particular, en donde plantean, por ejemplo, licencias para la incorporación y adaptación de obras preexistentes y obviamente se utiliza al ISP como un punto de encuentro para otorgar estas licencias, ¿no? Y obviamente la más debatida y profundizada que es sobre la posibilidad de generar nuevos límites y excepciones a los derechos de autor que permita la utilización creativa y transformativa de obras preexistentes, ¿no? Pero obviamente tiene que estar limitado y amparado en ciertos aspectos como el hecho de que no se cause perjuicios al titular, que no afecte derechos morales, que es un tema muy importante, sobre todo el derecho de integridad, y que se limite a derechos de reproducción, de transformación y puesta a disposición. Bueno, yo creo que hasta allí podría comentar, hay muchas cosas más por hablar, ¿no? Tenemos el tema de los contenidos generados en wikis, ¿no? Que es otro universo también, ¿no? Sobre todo porque pone en tela de duda o bueno, más yo cuestiona los conceptos de obra originaria, de obra derivada, que comúnmente ha sido concebido por nosotros, ¿no? Cuestiona también los conceptos de obra en colaboración o de obra colectiva, todos los contenidos que se generan en los espacios wikis, y obviamente incluso cuestiona el concepto de obra, ¿no? A ese nivel. Entonces, bueno, yo creo, como les decía, que dado el tiempo, podríamos dejarlo allí y seguir profundizando cualquier otro tema con las preguntas y con los comentarios que se quieran hacer. Muchísimas gracias, Pablo. No, la verdad que el tema da para seguir 2 horas, pero la idea es que, digamos, podamos participar todos. Yo tengo 2 comentarios. El primero, digamos, de las alternativas que habías mencionado, ¿no? Para la generación de contenido por usuario. Me parece que quizás la mejor solución sea lo que hizo Canadá. Creo que Canadá es uno de los pocos países de la región que en su ley de derecho de autor expresamente autoriza este tipo de uso siempre y cuando sea, digamos, para contenidos sin fines comerciales y siempre y cuando, digamos, que esa generación de la nueva obra no atente contra la explotación normal de la obra, de alguna manera siguiendo también los 3 pasos del convenio de Berna, ¿no? Y por supuesto recalcando que no tiene que haber lucro de por medio. No sé si eso podría ser, digamos, por supuesto como un tipo de exención a tu criterio la mejor salida, o en todo caso preferís más algún tipo de negociación como una especie de licencia obligatoria. Esa sería mi primera pregunta. Sí, gracias, Fabricio. Es una muy buena pregunta realmente. ¿Cuál es el problema que enfrenta este tipo de soluciones el sistema continental de derechos de autor? Cuando hablamos justamente de estas limitaciones o excepciones que de alguna manera podrían considerarse como usos inocuos o usos honrados, que de alguna manera están concebidos en el sistema de copyright y de fair use, es que el sistema continental, como decía hace un momento, exige casos específicamente determinados en la ley, ¿ya? Con lo cual, y de hecho esa es la primera regla de la prueba de los 3 pasos, en cuyo caso el poder hacer este tipo de planteamientos definitivamente exigiría que exista una reforma, en el caso de la comunidad andina, una reforma comunitaria que incluya este tipo de excepciones que prevean
la posibilidad de esta utilización de una obra preexistente en la medida en la que se vaya a generar un contenido creativo y que obviamente se planteen estos parámetros, ¿no? Como el que tú has señalado, ¿no? Que no cause un prejuicio al titular y que no afecte los intereses legítimos del titular y obviamente como es la explotación de la obra, ¿no? Pero Perfecto. también hay otro elemento importante sobre esto y es que no se atente o no se afecte a los derechos morales del autor, ¿no? Porque muchas veces, sobre texto de ampararse en un límite o excepción, ¿no? Podría eventualmente, en estos casos en particular, estarse desvirtuando esta concepción inicial que el autor tenía de su obra y en ese sentido, por ejemplo, afectar este derecho de integridad que te decía, ¿no? Perfecto. Antes de pasar la palabra a los demás participantes, la segunda cuestión que tenía por mencionar es que algunas soluciones que vi en las industrias, sobre todo en la industria de los videojuegos, a través de la autorregulación, ¿de qué manera? En los términos y condiciones de la licencia de uso del videojuego, muchas editoras de videojuegos suelen establecer una autorización para usos de fan art, es decir, que los fanáticos pueden, digamos, crear contenido en dibujos o continuar la narrativa, pero siempre, digamos, por supuesto, centrado a este ámbito, digamos, del fanático como algo sin fin comercial, ¿no? No sé si esa solución de la autorregulación que hacen, digamos, las editoras de videojuegos para sus obras como contenido generado por usuarios, podría eventualmente aplicarse a lo que sería la industria del audiovisual, la música, o cada industria debería tener, digamos, sus particularidades. Ese sería mi segundo comentario antes de pasar la pregunta a los demás participantes. Sí, bueno, lo que tú has comentado es muy importante, ¿no? Justamente a través de esta autorregulación, justamente a través de las políticas de uso de una plataforma, es que se ha podido regular de alguna manera esta cesión de derechos, ¿no? Esta cesión de derechos de los creadores, o en este caso, cuando hablamos de los videojuegos, de las personas que participan en los videojuegos y que también pueden coadyuvar en la creación de una serie de elementos, ¿no? Que el videojuego originalmente no los concebía, ¿no? Entonces, pero claro, definitivamente este tipo de cuestiones pueden verse limitadas, ¿no? Al hecho de que, en definitiva, un poco haciendo un análisis de lo que comentaba la doctora Lipsig la semana anterior, en relación al alcance, ¿no? De lo que serían las transferencias o las cesiones de derechos, ¿no? Definitivamente, estas licencias abiertas que se pueden dar en muchos casos, ¿no? Amparadas incluso en otros, en Creative Commons, pueden generar dificultades a la hora ya de pensar que estos contenidos que han sido licenciados puedan entenderse abiertamente y libremente cedidos, ¿no? Para toda forma de explotación, incluso de las inexistentes, ¿no? El tema de temporalidad, entre otros, que definitivamente puede generar ciertos problemas. Entonces, de allí que la autorregulación sí que ayuda, pero definitivamente es muy importante que esto se lo plantee a través de un régimen que dé certezas y que obviamente el titular pueda plantear, o sea, el titular afectado, más dicho, pueda conocer sobre el real alcance que tendría un eventual uso de una tercera persona de su obra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la primera pregunta es de Carolina Borja, que dice, y en el ámbito del derecho moral, ¿se daría una vulneración al derecho de integridad y paternidad? No sé, Carolina, si si quieres agregar algo más a tu pregunta. Carolina Borja. No, muchas gracias, pero finalmente respondió. Al final de la reunión habló porque estaba hablando de los derechos de explotación y quería que haga también un énfasis a los derechos morales, porque las limitaciones, al menos en nuestra legislación en Ecuador, son para los derechos de explotación, pero no para los derechos morales. Muchas gracias. Correcto. Sí, es importante señalar, bueno, el derecho de paternidad en el entorno digital puede ser un poco más controlado, definitivamente. Se puede establecer claramente quién es, por ejemplo, el autor de la obra originaria y hacer un reconocimiento expreso, ¿no? En ese aspecto hay mecanismos. Sin embargo, en el campo ya de lo que sería la integridad de la obra, ya puede generar problemas, ¿no? Pero ahora no nos olvidemos que no toda transformación
de una obra implica una afectación al derecho de integridad, ¿no? O sea, porque el alcance del derecho es diferente, ¿no? Cuando hablamos de una afectación al derecho de integridad, definitivamente tiene que estar presente esta intencionalidad de desvirtuar esta concepción original que tenía el autor de su obra y obviamente el que ello le pueda generar una afectación a su reputación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no toda transformación de obra va a significar per se una afectación al derecho moral de integridad, pero sí que está presente y es un riesgo, ¿no? Y eso lo planteamos como uno de los escenarios. Muchas gracias, Pablo. Damos la palabra a Malena Mancini, que tiene levantada la mano. Adelante, Malena, con tu pregunta. Hola Pablo, un gusto, la verdad muy interesante todo. Me genera un poco de duda el tema de no fines comerciales para considerar el contenido generado por usuarios, porque, a ver, el contenido que logra cruzar el umbral de originalidad generalmente es aquel contenido generado por usuario que tiene un poquito más de producción sin ser profesional, ¿no? Gente en YouTube que hace años que se dedica a eso, y no sé, en Instagram, contenido, con un script, digamos, que los influencers siguen. Y generalmente estos usuarios tienen un fin comercial de fondo, si bien ese contenido en particular capaz no es redituado. ¿Cómo consideraríamos esto o qué parámetros se tomarían en cuanto al fin comercial para aplicar estas limitaciones, como por ejemplo la que mencionó Fabricio en la ley de Canadá, que podría ser una solución? No sé, Fabricio, si tú o sea, realmente el volumen estuvo bajísimo, no le alcancé, intenté escuchar, pero no alcancé a escuchar muy bien la pregunta. No sé si es que tú me puedes volver a plantear. Sí, por favor, Malena, como no escuché bien, si podrías volver a plantear tu pregunta. Perdón. Pero un poco más alto, Malena, porque realmente no intenté escucharte, pero no pude. Sí, perdón, ahí subí el volumen del micrófono. Ahí sí, ahí. Lo resumo bien cortito. Digo, generalmente el contenido generado por usuarios que alcanza a pasar el umbral de originalidad para ameritar la protección es un contenido generado por usuarios un poco, sin ser profesional, un poco más, con más creatividad y más planeamiento y demás. Digo, estos usuarios generalmente tienen un fin comercial de fondo porque ellos viven de esta generación. Si bien el contenido en particular capaz no es redituado, por ejemplo, una publicidad que estén generando un contenido para eso, siempre hay un fin comercial de fondo. Entonces no me queda claro esta pauta de el no fin comercial, cuán amplio sería o qué parámetros deberíamos tomar para considerarlo. Sí, bueno, Malena, es una muy buena pregunta realmente, porque en definitiva muchos usuarios de la web definitivamente generan contenidos para monetizarlos, ¿no? Ahí están los youtubers, ¿no? En donde en definitiva tienen sus canales de suscripción y a través de una serie de contenidos que generan, pues la idea es que moneticen y puedan recibir una retribución económica por eso. Entonces, definitivamente, cuando se habla de que no persiga fines comerciales, está orientado en primer lugar a que en efecto estos usos que sean de las obras o de las obras derivadas, ¿no? Que contienen obras preexistentes que eventualmente infringen derechos de autor, no estén orientadas a este tipo de prácticas, ¿no? De monetización, por un lado. Y por otro lado, obviamente, hay otro elemento muy importante que es el hecho de que no se afecten, ¿no? Con la explotación normal de la obra, ¿no? Es una cuestión también importante porque si bien un acto de puesta a disposición puede, en principio, entenderse que atenta contra la explotación normal de la obra, pero dado los beneficios adyacentes que está, digamos, dentro de estas prácticas, sobre todo para el titular de derechos de la obra preexistente, son muchas veces aceptados y tolerados, porque en definitiva el beneficio que se obtiene a través de este tipo de prácticas es mayor que el perjuicio que se estaría, entre comillas, causando. Entonces, el otro elemento importante definitivamente es identificar desde la perspectiva del titular cuáles serían aquellos actos de explotación naturales y normales de su obra, para en función de eso determinar si es que esta obra derivada que está siendo objeto de puesta a disposición
atenta contra esta explotación normal de la obra, ¿no? Y sobre eso, pues, poder ir determinando si es que estos fines comerciales, entre comillas, que se ha planteado como un principio que debería de regir para el límite de excepción, es compatible o no con ese acto, ¿no? No tengo una respuesta tampoco tan exacta sobre tu pregunta, porque justamente ahí es donde está radicando gran parte de los temas de discusión cuando se habla de límite o excepción. Finalmente, entendemos que aun cuando sea un usuario no profesional, el hecho de que sea no profesional no necesariamente implica que no está monetizando la explotación de ese contenido, y ahí es en donde surge la afección, ¿no? Muchas gracias. Luego tenemos la pregunta de Juan Astudillo en el chat que dice, dado el amplísimo alcance de estas plataformas para compartir contenido en el que los usuarios hacen o pueden hacer uso de obras protegidas por derecho de autor, cometiendo infracción en algunos casos, ¿se fortalece el rol de la entidad de gestión colectiva como garante de la gestión de los derechos de sus asociados? Bueno, el papel de las sociedades de gestión colectiva están allí, ¿no? Y justamente el planteamiento de esta temática se da porque definitivamente el papel o el rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva, ya desde el punto de vista de lo que sería la autorización o la licencia de todos estos actos de explotación sobre contenidos generados por usuarios, es insuficiente, ¿no? Y de hecho, la práctica sí lo dice. Los usuarios no profesionales no acuden a las sociedades de gestión colectiva para solicitar licencias. Además, tienes otro problema, que es el de la limitación en cuanto al campo de acción que tienen las sociedades de gestión colectiva individualmente consideradas, ¿no? Porque obviamente, cuando hablamos de derechos exclusivos, las sociedades de gestión colectiva representan un repertorio, ¿no? Y eventualmente un ámbito territorial específico, ¿no? Pero cuando hablamos ya de explotación a través de estas plataformas que no tienen limitación geográfica, definitivamente las licencias de autorizaciones que te puedan dar las sociedades de gestión colectiva quedan en entredicho, ¿no? Van a ser definitivamente insuficientes, ¿no? De hecho, la directiva europea 2014, no recuerdo bien el número, pero bueno, en 2014 se emitió esta directiva en donde creo que es 2014-26, en donde ya se plantea el concepto de licencias multiterritoriales por parte de las sociedades de gestión. Definitivamente esto ayuda a que las sociedades de gestión sean el elemento, o sea, una instancia, digamos, a las que en función de la explotación que se quiera de esos contenidos se pueda recurrir para obtener las correspondientes autorizaciones. Sin embargo, no es menos cierto que este mecanismo resulta aún insuficiente, ¿no? Sobre esto, tal vez alguna cuestión importante sí sería de abordar, ¿no? En definitiva, que este tema de los contenidos, y esto es algo que me faltó decir, de los contenidos protegidos por los usuarios que son puestos a disposición, contenidos planificados por usuarios que son protegidos y que están puestos a disposición a través de plataformas digitales, también conlleva una responsabilidad de los prestadores de servicios de la información, sobre todo de las plataformas que prestan servicios de alojamiento y compartición de contenidos, ¿no? Porque ellos actuarían como intermediarios de la comunicación pública, o sea, de la puesta a disposición de estos contenidos, y en ese sentido, ellos, al ser intermediarios y ser el canal a través del cual se están cometiendo estas infracciones, a la vez están obligados a adoptar una serie de medidas para evitar esas infracciones, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos la directiva, bueno, aquí en paréntesis, y esto, por ejemplo, en la comunidad andina es muy grave, porque en la comunidad andina nosotros tenemos el artículo 54 de la Dirección 351, que plantea que si es que una autoridad o persona natural o jurídica, o sea, no es que solo se refiere a la autoridad, sino que incluso incluye a las personas naturales o jurídicas, que a través suyo se pueda prestar el apoyo para la utilización de obras, hablar de concepto de utilización, son solidariamente responsables. O sea, ni siquiera es que se manejan a nivel comunitario andino, ni siquiera es que manejamos el sistema de Notice and Takedown de la DMCA o este sistema de conocimiento efectivo para
luego la retirada del contenido, contemplada en la directiva, creo que era del 2000 o del 2002 de Europa, y peor aún, lo que plantea ahora la nueva directiva europea de derechos de autor en el mercado único digital, ¿no? Que habla de este deber que tienen las plataformas de obtener una autorización de los titulares. Y esto es algo muy interesante, fíjate Fabricio, porque los ISPs, de acuerdo a la directiva 2019-790 del derecho de autor en el mercado único digital, plantea que el ISP debe de obtener autorización del titular, ¿ya? Y dentro de esta autorización del titular, esta autorización debería de ser suficientemente amplia, de tal forma que comprenda también actos de usuarios de los servicios que sean no comerciales o que no generen ingresos significativos. Y con esto también podemos responder de alguna manera la pregunta de Marlena, ¿no? Con que se entiende que no se cause, o que no persiga fines de lucro. Aquí habla la directiva, ¿verdad?, que esta autorización debería de incluir aquellos actos de los usuarios que no persigan fines comerciales y que no generen ingresos significativos, ¿no? De tal forma que ya en la directiva 2019 ha planteado este primer mecanismo de licencias o de autorizaciones que tienen que obtener los ISPs para poder regularizar este tema, ¿no? Y además, la directiva 2019 también incluye un tema bastante interesante, y es que determina una serie de unas excepciones específicas para este tipo de explotación de contenidos en la red, en donde plantea la cita, plantea la crítica, el examen, la caricatura, incluye la parodia, pero también incluye el concepto de pastiche, ¿no? Y si es que nosotros nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua, lo que significa pastiche, la Real Academia de la Lengua define a pastiche como un plagio, ¿no? Es la emisión o un plagio en donde se toman determinados... Pablo, perdón, Pablo, pero que te interrumpa. Ya que tocas el tema, hay una pregunta de Joel Sánchez justamente referida a la exención de la parodia. Entonces aprovechamos, ya que estás mencionando, para darle la palabra a Joel. Si estás ahí, si quieres leer tu pregunta, por favor. Sí, claro. Me refiero a si se hace aplicable una disposición, en este caso concreto, de la legislación de Brasil con respecto a la excepción de uso por parodia, es decir, contenido generado por usuario localmente en Brasil, ¿qué alcance tiene en el mundo? Es decir, ¿esta excepción va a aplicar a todo el mundo si yo subo este contenido a una plataforma digital, una red social? Bueno, a ver, los límites y excepciones son parte de una normativa que tiene un ámbito territorial. Entonces, si es que obviamente Brasil contempla la parodia como un límite o excepción, ese acto de explotación de contenido a través de la puesta a disposición que implique pues una parodia de una obra, ¿no?, preexistente, no va a significar una infracción en Brasil. Ahora, si es que la parodia no está considerada, no está concebida como un límite o excepción a los derechos de autor expresamente en una normativa, pues sí que puede constituir una infracción en otro país. Entonces, el hecho de que esté reconocido en Brasil no significa o no implica que esto no sea una infracción en todo el mundo, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta, Federico Duret, vinculado al uso del GIF. Federico, si quieres, por favor, hacer tu pregunta. Sí, listo. ¿Qué tal, Pablo? Gusto saludaros a todos. Nada, excelente exposición, felicitaciones. Realmente mi pregunta está relacionada con respecto al uso de los GIFs y quisiera saber qué opinión te merece. Porque claro, a la final el límite de la parodia lo que permite, como tú muy bien has señalado, es una excepción al derecho de transformación. Es decir, yo puedo hacer una obra derivada que esté parodiando una obra anterior. Pero ¿qué sucede con un acto tan habitual como el uso de fragmentos de la propia película? Es decir, no hay la transformación, yo estoy usando un fragmento de una obra audiovisual para con eso generar un GIF. Porque claro, en el régimen de copyright realmente entraríamos dentro del fair use, como muy bien has señalado, pero ¿qué sucede en sistemas continentales, ¿no?, como los que tenemos en toda América Latina, en Europa? ¿Qué opinión te merece esto? Porque realmente el uso de GIFs con fragmentos de película está muy normalizado, se hace más que habitualmente a nivel de pues, diferentes plataformas, con lo cual sí habría este tipo de acto de explotación encubierto, ¿no?, en el que realmente no está tasado como tal, como límite. No sé qué opinión, o sea, quisiera conocer tu opinión como experto respecto a esto. A ver, realmente
el tema de análisis del día de hoy ha estado orientado más a contenido protegido, a contenido creado por los usuarios, protegido por los derechos de autor. ¿Qué implica esto? Que realmente sea una creación original, producto de la cual se ha considerado una obra compuesta o una obra derivada, ¿no? El tema de los GIF realmente vendría a estar dentro del concepto de lo que se denomina las copias serviles, ¿no? En donde haces una reproducción de un extracto, ¿no? De una obra, de una imagen, de lo que fuese, ¿no? Y en definitiva, esa es la única labor creativa, entre comillas, de quien lo genera. Entonces, realmente esto no ha sido objeto de, digamos, del análisis de la discusión del día de hoy, porque, claro, todas estas reproducciones serviles que se les denominan, ¿no? Y que son muy comunes en las plataformas, ¿no? Pensemos en que no existe realmente un aporte creativo, ¿no? En este contenido, ¿no? Va a tener consideraciones y connotaciones de diferente orden. Entonces yo te digo que en función de la naturaleza de este contenido, hay que hacer un análisis específico, ¿no? Porque lo que estamos hablando ahora seguramente no va a aplicar para estas reproducciones serviles, como tampoco va a aplicar para aquellos contenidos generados por usuarios profesionales, como tampoco va a aplicar para aquellos derechos de titulares que obviamente están marcados en los derechos conexos, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Que definitivamente habrá que identificar, porque aquí, en definitiva, no solo que no estamos frente a una obra derivada con las consecuentes repercusiones legales desde el punto de vista del derecho de autor que eso genera, porque una obra derivada compuesta genera derechos de explotación al titular de la obra, sino que en este caso simplemente se trata de una reproducción que, en definitiva, al usuario infractor, entre comillas, no le representaría ningún tipo de derecho. Excelente, gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía 2-3 minutos. Si por favor alguien más quiere hacer preguntas, pide la palabra o directamente habla. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Hola Pablo, perdón, no pongo la cámara, te habla José Roberto. Es que estoy por acá en el carro, pero quería preguntarte del tema de TikTok. No sé si puedas empatar de pronto este tema con lo que sucede actualmente con TikTok. Como comentarnos algo en ese sentido. Si eventualmente hay un contenido creado por los usuarios de la red. Yo la verdad es que no he leído bien, no he seguido bien el caso, solamente las noticias a veces que uno lee en prensa, pero no he visto bien, entonces no sé si puedas comentarnos algo de eso. Realmente no lo conozco bien, entonces me quisiera abstener de comentar específicamente sobre ese caso porque no lo he revisado a profundidad, entonces no quisiera adelantarme a vertir ningún criterio. Pero en todo caso... ok, sí, no hay problema. No sé, sí, yo lo decía principalmente porque bueno, TikTok se basa en una obra preexistente que normalmente pues es el audio y el video pues lo hace un usuario, pero no sé si eventualmente pues llegue a existir algún tipo de titularidad o contenido, pero claro, sí, no sé, es que verás, sí sé que hay... Exacto. El problema de TikTok, yo te hablaba del caso en particular, obviamente que no lo conozco, pero ya como concepto, ¿no? Tú tienes, en el caso de esta red social, realmente a usuarios que no están necesariamente creando obras. En muchos casos pueden considerarse incluso intérpretes de obras preexistentes. Como te decía, ahí entramos al campo de los derechos conexos. ¿Y por qué este tema del campo de los derechos conexos tiene sus singularidades propias? Porque, en definitiva, un artista intérprete, si bien genera derechos, no son los mismos derechos que el autor, ¿no? Pensemos en que el artista intérprete, por ejemplo, cuando se trata de interpretaciones fijadas, no genera el derecho de comunicación pública, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el Tratado de Beijing, que se acaba de entrar en vigor hace mucho, en donde se plantea a favor del
al artista intérprete audiovisual, por ejemplo, derechos de exclusiva en el ámbito de la comunicación pública y el derecho de puesta a disposición, pero faculta a los estados contratantes para que no necesariamente se reconozca el derecho de exclusiva y que en definitiva este derecho de exclusiva se entienda cedido al productor, ¿no? Lo propio en las interpretaciones, en las obras musicales, ¿no? De tal forma que si es que no, en algunas regiones, por ejemplo la ecuatoriana, no dispone de derechos de exclusiva sobre actos de comunicación, los artistas sobre interpretaciones fijadas, ¿no? Y en ese sentido, pues, claro, el hecho de que no goce de derechos de comunicación pública, sí, por ejemplo, goza de derecho de puesta a disposición, podría complicar el tema ya de lo que sería la gestión de derechos por parte del artista, debido a que obviamente ese derecho se habría entendido presuntamente cedido a favor del productor. Por tanto, quien debería de reivindicar la infracción o el derecho infringido sería el productor. Por eso es que decía, este tema ya de los derechos de los artistas intérpretes, en donde podría estar de alguna manera encajado todas estas creaciones que se están generando a través de TikTok, tiene otro tipo de connotaciones que obviamente exceden lo que se ha conversado el día de hoy. Así Muchas que gracias, bueno, Pablo. Aprovecho y para agradecerte también por aceptar nuestra invitación de hoy. Gracias. bueno, muchas gracias Pablo. La verdad que, bueno, creo que llegamos a leer todas las preguntas. Un tema realmente muy interesante, muy apasionante. Les comento que próximamente nuestro expositor Pablo va a estar publicando un artículo sobre el tema. Así que una vez que esté listo este artículo y sea publicado, le vamos a estar, digamos, mencionando dónde pueden leerlo, dónde pueden descargarlo. También a nivel, digamos, del Comité de Derecho y Entretenimiento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, estamos trabajando también con un cuestionario sobre cómo regula cada legislación la generación de contenido por usuarios. Esa publicación probablemente la tengamos lista a fin de año y también nos estaremos, digamos, comunicando entre todos. Así que bueno, les agradecemos una vez más por acompañarnos un viernes en IP Time. Espero que les haya resultado muy interesante esta charla y les esperamos el próximo viernes y los siguientes para seguir debatiendo sobre el tema que nos apasiona, la propiedad intelectual. Así que muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos. A ti, Fabricio, Beatriz, muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.